Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estamos en Facebook, estamos en YouTube bajo el nombre de Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos lo abreviamos EEUU. Ojalá que nos esté siguiendo, ojalá que le parezca que estos programas valen la pena, ojalá que pueda ayudarnos a compartirlos para que aparezcan en su muro y más personas conozcan nuestro proyecto. Este es un proyecto que tiene que ver, así hablando directo, con cambiar el mundo. Es una utopía, la utopía de cambiar el mundo. Creo que entendemos que el mundo en el siglo XXI ha llegado a un estancamiento con conflictos de toda índole, sociales, culturales, económicos, políticos, geopolíticos, y que amerita un cambio. La mayoría de la gente no piensa en estas cosas, no tiene ni idea cómo es que llegamos acá y cómo podemos avanzar. Este proyecto pretende rescatar un poco de la esencia de la historia mundial y la historia en este caso de México, para tratar de darle más sentido y ver cómo llegamos a donde estamos con los modelos económicos, por ejemplo, de manera que podamos debatir, conversar, para ver cómo podemos nosotros desde abajo, porque los de arriba están muy bien, los de arriba están bien, a ellos no les conviene cambiar el sistema, así es que el cambio no va a venir de parte de ellos. Ellos tienen garantizado su bienestar por generaciones, pero los de abajo, el pueblo raso, como a veces se nos denomina, no necesariamente es así. Entonces estamos urgidos de cambios y cambios que empiecen de abajo hacia arriba. Esa es la idea. Es una utopía. Muy bien, pues vamos a seguir con la Revolución Mexicana, repasando algunas presidencias. Ya estamos en la de Adolfo Ruiz Cortines. Como dije al principio, en el programa anterior, lo hicimos en dos partes. Esta es la segunda y última parte que vamos a dedicar a este presidente, que ya de entrada yo les conté que mi papá y mi suegro han mencionado el nombre de Adolfo Ruiz Cortines como un buen presidente. Pues lo que yo puedo decir por ahora, porque vamos a tener programas posteriores de conclusión, de resúmenes. Me parece que es un presidente que ha prestado muchísima atención al bienestar del pueblo, de la gente. Muy bien, pues de nuevo le agradecemos y vamos a entrar entonces en materia. Esto es lo que hemos preparado para este programa. Espero que lo disfrute junto con nosotros y de nuevo que nos pueda ayudar a compartirlo. Pues, como repito, segunda parte, vamos a seguir ahora con la huelga de maestros. No vamos a tomarnos el tiempo para repasar lo que del programa número 1 o el anterior, la parte 1. Si le interesa, por favor, lea o vea el video correspondiente. Huelga de maestros. Muchos de los profesores de la 9ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado su sindicato, motivo por el que organizaron una rebelión encabezada por los profesores normalistas Etón Salazar y José Encarnación Pérez Rivero. En julio de 1956, el gremio de los maestros inició una movilización en todo el país demandando un aumento salarial debido a que se negaron a recibir el pobre incremento que ofrecía el presidente del SNTE, Manuel Sánchez Vite. El CENTE o SNTE se separó del sindicato controlado por la CTM y creó el movimiento revolucionario del magisterio, aprovechando que se acercaban las elecciones presidenciales. En 1958 comenzó la movilización en busca de las mejoras salariales y del reconocimiento del MRM dentro del SNTE. Los maestros, encabezados por Otón Salazar, se posesionaron del edificio de la Secretaría de Educación Pública por unos meses. Ruiz Cortines, como consejo de su esposa, tomó la decisión de dar la orden de que persona que saliera ya no entraba. No habían podido desalojar antes porque los maestros entraban y salían libremente. Con la gran manifestación efectuada en la Plaza de la Constitución en abril de 1958, el gobierno envió a la policía del Distrito Federal y a los granaderos para reprimir a los disidentes y encarcelar a sus líderes. Otón Salazar fue encarcelado en la prisión de Lecumberri. Dado que la opinión pública se puso del lado de los maestros, con motivo del festejo del Día del Maestro, Ruiz Cortines concedió las mejoras sociales que exigía la 9ª sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el 15 de mayo de 1958. Movimiento ferrocarrilero. El movimiento ferrocarrilero fue el de mayor importancia durante su administración. Los trabajadores estaban cansados de los métodos represivos que Jesús Díaz de León, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, implementaba para reprimir cualquier oposición y porque sus salarios habían disminuido 1.35% entre el sexenio comprendido de los años 1951 a 1957. En 1958, los ferrocarrileros inconformes crearon la Gran Comisión de Salarios, en la que comenzó a destacar el representante de la 12ª sección del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Petróleo, Demetrio Vallejo. La comisión chocó con el comité ejecutivo del sindicato, ya que mientras este exigía 200 pesos de incremento salarial, la oposición pedía 350. Al final, el gobierno de Ruiz Cortines decidió dar 215 pesos de aumento. La Gran Comisión y el comité ejecutivo decidieron aceptar.
Ruiz Cortines resolvió el problema momentáneamente el miércoles 2 de julio de 1958, accediendo a algunas peticiones obreras y lidiando con la presión obrera. El problema lo heredaría su sucesor, Adolfo López Mateos, quien tendría que lidiar con la huelga ferrocarrilera de 1959. Política educativa. En su gobierno se construyeron planteles educativos en varios sitios del país y se hicieron campañas para erradicar el analfabetismo, pero el atraso educativo nunca se resolvió. La insuficiencia del gasto federal en materia de educación durante su sexenio para coordinar a los estados y municipios motivó a que el 26 de junio de 1957 se creara el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Hubo pequeñas manifestaciones de estudiantes por la invasión a Guatemala en 1954 en la Ciudad de México. Fueron clausuradas la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior y varios planteles dependientes del Instituto Politécnico Nacional por la carencia de aulas y otras instalaciones. Política gubernamental. Ruiz Cortines dio la instrucción a Antonio Ortiz Mena, director del IMSS, de llevar el seguro a todos los lugares del país y de iniciar el seguro social para los campesinos. Ordenó también que hubiera un uso adecuado del dinero destinado a esa dependencia para evitar el despilfarro en el gasto médico y de medicinas. En su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1953, Ruiz Cortines informó que el 42% de los mexicanos era analfabeto, que 19 millones de campesinos vivían al día y que el 60% de la población tenía la percepción económica de apenas la quinta parte del ingreso nacional. En los últimos 10 años, la población había crecido en 6 millones. En su sexenio, en México había 32.656 millones de personas, buena parte de las cuales no encontraba más salida que cruzar la frontera como espaldas mojadas, como se les llamaba, porque muchos cruzaban nadando el río Bravo. El primer año había servido para iniciar el proceso de honestidad y austeridad que en su discurso inaugural había prometido, además de detectar los principales problemas y proponer soluciones. A partir de 1954 comenzaría a hacer obras importantes. Durante su administración se aumentaron los salarios reales de los trabajadores, se financiaron las obras petroleras mediante el uso de emisiones de bonos y sin contraer deuda externa. Al final de su sexenio, en 1958, Ruiz Cortines dejó una deuda de 798 millones de dólares. Las campañas para erradicar el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades tuvieron mucho éxito. La implementación en todo el país de juntas de mejoramiento cívico y moral, como lo hizo en sus tiempos de gobernador de Veracruz, fueron bien recibidas. En su gestión se fomentó el ahorro nacional desde la niñez, se fundó el Instituto Mexicano de Vivienda y se estableció la Comisión de Inversiones. CEMSA. En 1956 reanudó sus operaciones la reorganizada compañía exportadora e importadora mexicana Sociedad Anónima CEMSA, fundada en 1937 durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Esta estaba dirigida a los barrios más pobres de la Ciudad de México, a donde llegaban camiones repletos de lenteja, arroz, frijol, huevo y leche, donde era más barato que los establecimientos comerciales, entre un 30 o 40%. El tiempo en que duró la CEMSA en funciones, muchas familias salieron beneficiadas por las ofertas de productos básicos que podían comprar por precios baratos. El programa de Ruiz Cortines se vio afectado por la corrupción. Las mismas personas de los barrios a quienes los camiones de CEMSA distribuían estaban en complicidad con los distribuidores oficiales. La empresa funcionó con el mismo nombre hasta el año de 1962, cuando los propósitos de CEMSA fueron retomados por el presidente López Mateos, dando origen a la creación de CONASUPO. La marcha al mar. Este es un punto muy interesante. Ruiz Cortines consideraba, por su experiencia en materia demográfica y de estadística, que México tenía la ventaja de sus dos extensos litorales marítimos, de manera que se podía redistribuir la población si se desarrollaban mejor los puertos turísticos, de cabotaje y pesqueros. Por ello, Ruiz Cortines implementó el programa de progreso marítimo al que se le destinó en su sexenio 750 millones de pesos y que la publicidad sintetizó como la marcha al mar. Para los 10,000 kilómetros de litorales con que cuenta México, se localizaron 70 puertos con objeto de mejorarlos o construirlos desde el principio. Se establecieron enlaces del altiplano a las costas y comunicaciones interoceánicas. Terremoto de 1957. En 1957 un terremoto azotó la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia
derribado, quedando destrozada al pie del mismo, por lo que Ruiz Cortines mandó a restaurarla inmediatamente. A las 2:44 a.m. del 28 de julio de 1957 ocurrió un terremoto de 7.5 en la escala de Richter y que duró 90 segundos. Más tarde se difundió que el epicentro era el estado de Guerrero. Se cayó el Ángel de la Independencia y algunos edificios como el Rioma, situado en la avenida Insurgentes. Otros edificios quedaron dañados seriamente y las autoridades ordenaron su demolición. El siniestro dejó un saldo de 52 muertos y 657 heridos. Ese mismo día, el Observatorio Sismológico de la Ciudad de México registró 30 réplicas de diferentes magnitudes. Desde las 3 de la mañana, Ruiz Cortines ordenó que se auxiliara rápidamente a los damnificados. Uruchurtu y Ruiz Cortines recorrieron la ciudad para dar un recuento de los daños. Ordenaron desalojar los edificios inestables y dieron instrucciones al jefe de policía y al comandante de las guardias presidenciales de ayudar a los afectados. Elementos de las Secretarías de Salubridad, de Gobernación y Comunicaciones recibieron órdenes de ir a ayudar a los afectados en otros sitios del país. Al día siguiente, civiles, miembros del Ejército Mexicano, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y policías prestaron su colaboración a las autoridades para ayudar rápidamente a los damnificados. Economía y finanzas. Los problemas en la economía mexicana se hicieron evidentes al terminar la Guerra de Corea en 1953, ya que se redujo la demanda mundial y se disminuyeron los precios internacionales de las materias primas. Al comenzar su periodo presidencial, Ruiz Cortines se enfrentó a una economía inmersa en la inflación originada en los sexenios anteriores, que no se había podido erradicar pese al continuo crecimiento económico iniciado en 1950. Ese mismo auge económico fue el que provocó una inflación acelerada por haberse incrementado las inversiones de una manera descontrolada por las consecuencias que provocó la dependencia de los mercados extranjeros y debido a la estrechez del mercado interno provocado por la política de control de sueldos. Esos problemas se hicieron evidentes al terminar la Guerra de Corea en 1953, ya que se redujo la demanda mundial y se disminuyeron los precios internacionales de las materias primas, eventos que perjudicaron de manera rápida a la producción agrícola de México, que tenía sus bases principales en los cultivos de exportación. De esta forma, se redujo el ingreso para la clase campesina, dándose como consecuencia interna que no hubiera demanda de productos agrícolas e industriales. Los empresarios decidieron limitar sus inversiones en México, hecho que agravó el problema porque se redujo el PIB, mismo que casi se paralizó en 1952. Después de una década de crecimiento continuo, la economía nacional había llegado a una crisis. Por ello, Ruiz Cortines implementó una política estabilizadora que tenía el objeto de detener el rápido incremento del costo de la vida y de evitar que la demanda interna continuara aminorándose, factores que afectaban el crecimiento industrial. Para poner en práctica la política estabilizadora, Ruiz Cortines implementó el Plan Agrícola de Emergencia. Fue presentado el 11 de diciembre de 1952 por Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura y Ganadería, y entró en funciones en enero de 1953. El plan estaba encaminado específicamente a 1. Elevar la producción de cultivos alimenticios básicos como el maíz, el trigo y el frijol. 2. Canalizar un número mayor de créditos de la banca privada hacia el sector rural. 3. Aplicar modernos procedimientos destinados al mejor aprovechamiento de las propiedades. El plan agrícola de emergencia fue exitoso. Se logró aumentar la producción de los alimentos básicos, pero no fue suficiente para cubrir las necesidades de la población. El beneficio a los pequeños agricultores fue casi nulo, pues se continuó dando preferencia a las medianas y grandes empresas que eran dueñas de las mejores tierras. La importancia de la importación de alimentos fue fundamental en la lucha contra la inflación del 6.9% que había en su sexenio. Consistía en importar exclusivamente los alimentos indispensables para conservar las cosechas que se obtendrían en el país por medio del plan agrícola. Las cosechas no fueron tan grandes debido a la sequía que azotó el campo mexicano en 1953, factor que provocó el aumento de las importaciones con el objetivo de satisfacer la demanda interna de los alimentos básicos. El control de precios estuvo manejado durante su sexenio por la Dirección General de Precios, encargada de fijar los precios y de vigilar que los comerciantes los respetaran, y también de la Secretaría de Gobernación, que se dedicó a erradicar el acaparamiento y el monopolio. La estabilización del presupuesto y la disminución de precios que traía consigo permitieron mejorar los salarios reales de los trabajadores, con excepción de los desempleados, a causa de las contrataciones de las inversiones privadas y públicas, provocadas por la inflación. Los empresarios privados se abstuvieron de invertir hasta que el gobierno de Ruiz Cortines modificara su política de austeridad presupuestal y decidiera impulsar la industria, lo cual tuvo que hacer a fines del año de 1953.
Desde ese año, el gobierno intensificó el fomento a la producción agrícola, mejorando los precios de garantía del maíz y del frijol, ampliando las partidas presupuestales para implementar sistemas de riego, lo que permitió aprovechar adecuadamente los recursos naturales y brindar insumos a los productores. Devaluación del peso en 1954. En la Semana Santa de 1954, del 17 de abril, en la Semana Santa de 1954, el 17 de abril, Ruiz Cortines devaluó el peso de 8.50 a 12.50 por dólar. La nueva paridad estaba subvalorada, pero el presidente decía que, se abre cita, no quería pasarse el sexenio devaluando, se cierra cita. La siguiente devaluación sería hasta 1976. El gobierno tomó la decisión de devaluar en los días santos debido a que los bancos permanecerían cerrados y con ellos se evitaba la compra descontrolada de dólares. Impulso de la industria. Ruiz Cortines dio un gran impulso a la industria, tal y como había sucedido en administraciones anteriores. En 1954 se destinó un presupuesto al sector paraestatal del 20.2%. Se les brindaron facilidades fiscales a las empresas privadas, lo que permitió elevar considerablemente extensiones e impuestos, lo que redujo el ISR y otros subsidios de menor trascendencia. Además, se estableció que no se pagarían impuestos respecto a los sueldos de 300 pesos mensuales con el fin de mejorar el ingreso de los compradores de productos mexicanos. Se aplicaron medidas financieras que permitieran aumentar la disponibilidad de las instituciones de crédito, de depósito y, como consecuencia, su capacidad de otorgar créditos. Se estableció en 1954 el Fondo de Garantía y Fomento para las Medianas y Pequeñas Industrias. Se creó la Financiera Nacional Azucarera, cuyo objetivo era impulsar la industria del azúcar. Desde ese año, el gobierno intensificó el fomento a la producción agrícola, mejorando los precios de garantía del maíz y del frijol, ampliando las partidas presupuestales para implementar sistemas de riego, lo que permitió aprovechar adecuadamente los recursos naturales y brindar insumos a los productores. Devaluación del peso de 1954. Esto ya lo leímos. También este y también este. Disculpas, mil. Se estableció el Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional, encargado de coordinar la política económica del gobierno con la iniciativa privada para mejorar la economía nacional. En febrero de 1954 se elevó en un 25% los impuestos a las importaciones y limitando la importación de artículos lujosos. Se modificó la tarifa del Impuesto General de Importaciones con el propósito de ajustarlo a las necesidades de las empresas nacionales. Con la política de fomento a la industria, el gobierno de Ruiz Cortines logró ponerle fin a la espiral inflacionaria, logrando que México entrara en la etapa del desarrollo estabilizador, triunfo que causó gran sorpresa a nivel internacional y que fue considerado como el milagro mexicano. La situación de la economía comenzó a cambiar negativamente hacia fines del año de 1956, debido a que, junto con la inversión extranjera directa, había entrado el capital especulativo. Como resultado, el último año del sexenio se caracterizó por las manifestaciones de las clases trabajadoras por el alto costo de la vida. Sin embargo, el gobierno de Ruiz Cortines logró cimentar las bases de una política económica que sería decisiva para el desarrollo capitalista de México en el siguiente sexenio. Política exterior. Estados Unidos. Con el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, Ruiz Cortines mantuvo una relación amistosa. Se reunieron 2 veces, una en 1953 durante la inauguración de la presa Falcón y otra en 1956 en Virginia Occidental. Las buenas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se remontaban a cuando el embajador Dwight Morrow había puesto en práctica la política de buena vecindad del presidente Franklin D. Roosevelt. El gobierno de Ruiz Cortines buscó aliarse con los países latinoamericanos para formar un frente común ante la gran influencia de Estados Unidos, país con el que se negó a hacer acuerdos militares que comprometieran a México en guerras internacionales. A pesar de ello, las relaciones entre ambos países fueron amistosas. Durante su sexenio se terminó la construcción de la presa Falcón con un 58.6% de capital estadounidense y 41.4% mexicano. La obra fue inaugurada el 19 de octubre de 1953 por Ruiz Cortines y el presidente Dwight Eisenhower. Una característica de su administración sobre las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fue la poca crítica que México realizó a las políticas exteriores de ese país. Entre el 26 y el 28 de marzo de 1956, Ruiz Cortines asistió al encuentro con el presidente Dwight Eisenhower y el primer ministro de Canadá, Louis St. Laurent, efectuado en Sulphur Springs, Virginia Occidental.
Durante la entrevista, los tres mandatarios hablaron sobre los problemas migratorios, las ventas de algodón de México a Estados Unidos, la colaboración económica del Exim Bank, el desarrollo de la aviación civil y la pesca ilegal en litorales. Del 21 al 24 de julio de 1956, Ruiz Cortines coincidió con el presidente Eisenhower en Panamá, donde se reunieron 19 presidentes americanos debido a la celebración del 130 aniversario de la Asamblea Americana, establecida a iniciativa de Simón Bolívar. El 5 de agosto de 1957 llegó a México el doctor Milton Eisenhower, rector de la Universidad Johns Hopkins y enviado en representación de su hermano el presidente Eisenhower. Ruiz Cortines lo recibió en el Palacio Nacional, donde hicieron un recorrido por los salones y galerías visitando el recinto del homenaje a Benito Juárez. Problemas migratorios. Los primeros braceros mexicanos llegaron a Los Ángeles por tren en 1942, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. En marzo de 1954 se firmó un convenio entre Ruiz Cortines y Eisenhower para mejorar la calidad de vida de los braceros y para deportar a los inmigrantes indocumentados. Con el programa bracero firmado durante la administración de Manuel Ávila Camacho en 1942, millones de jornaleros mexicanos se fueron a trabajar a Estados Unidos. El problema de los braceros ponía en peligro las buenas relaciones con el país vecino. Los empresarios agrícolas de Estados Unidos, para favorecer sus intereses, deseaban renovar el acuerdo con México en 1951. Al principio, Ruiz Cortines se negó a aceptarlo, pues, viendo la necesidad de Estados Unidos para buscar mano de obra mexicana, creyó conveniente aplazarlo para que ellos hicieran un convenio donde México saliera más beneficiado. En vista de que no se reanudaban las negociaciones del acuerdo, en enero de 1954 el gobierno de Dwight Eisenhower anunció que contrataría a los trabajadores mexicanos sin la autorización del gobierno de México. Al darse a conocer las contrataciones, miles de braceros se dispusieron a atravesar la zona fronteriza. Las autoridades mexicanas, en un intento de detenerlos, haciéndoles promesas de trabajo, recurrieron a la fuerza militar en algunos casos. Esta situación obligó a ambos gobiernos a firmar un nuevo convenio el 10 de marzo de 1954 en el que el gobierno mexicano accedía a que las contrataciones se hicieran en la frontera. Por su parte, Estados Unidos estableció que se les proporcionaran seguros a los trabajadores en caso de desempleo y creó una comisión mixta que se dedicaría a investigar los problemas de migración legal e ilegal. La guerra de Corea fue otro factor importante que llevó al gobierno a reanudarlo, de manera que con algunas suspensiones, modificaciones y ampliaciones, estos acuerdos se mantuvieron hasta 1964. Durante el resto del sexenio de Ruiz Cortines, el convenio se ejecutó correctamente y no se tuvo ningún percance con los braceros. Entre 1953 y 1954 había aproximadamente 1.4 millones de migrantes mexicanos. En 1954, el fiscal general de Estados Unidos, Herbert Brownell Jr., ordenó la Operación Wetback, supervisada por el general Joseph May Swing y que tenía la finalidad de deportar masivamente a los trabajadores mexicanos indocumentados. El general Swing, quien fue designado comisionado del Servicio de Migración y Naturalización, fue el encargado de introducir tácticas militares en las operaciones de la patrulla fronteriza y de ordenar a la policía invadir los barrios de mexicanos en todo el sureste de Estados Unidos. Gracias a la iniciativa de Brownell, el número de indocumentados se redujo a 72,000. Sin embargo, el flujo migratorio se incrementó en los años siguientes debido a las grandes disparidades de empleo y salarios entre ambos países. Richard Nixon en México. El miércoles 9 de febrero de 1954 vino a México el vicepresidente Richard Nixon, acompañado de su esposa. Nixon declaró a su llegada que su, se abre cita, visita a México es el resultado de la amistad y el entendimiento entre estos dos países, se cierra cita, y concluyó diciendo que con sus homólogos se sentía, se abre cita, como en su casa, cierra cita. Las primeras pláticas tuvieron lugar en el despacho de Ruiz Cortines, quien luego del encuentro declaró que, se abre cita, vino a expresarnos el saludo muy cordial del señor presidente Eisenhower, se cierra cita, esperando con ello mejorar las relaciones entre los dos países. Durante su estancia en México, el matrimonio Nixon visitó en compañía del presidente Ruiz Cortines la planta industrial DM Nacional, la Basílica de Guadalupe, la ciudad universitaria, las instalaciones del IMSS, el complejo habitacional Lomas de Santa Fe y el Instituto Cultural Mexicano Norteamericano. Además, se les ofreció una cena en la Embajada Americana y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al final, se les ofreció una comida en Los Pinos. Fue tal la insistencia de Nixon por hablar sobre el comunismo en México que Ruiz Cortines lo subió a un carro y lo llevó a las ciudades perdidas cercanas a la residencia oficial de Los Pinos. Se cuenta que Ruiz Cortines le dijo a Nixon, se abre cita, ese
es el ismo, refiriéndose al comunismo, más difundido en México. El hambrismo, y ese es el que a mí, perdón, voy a volver a leer. Ese es el ismo más difundido en México, el hambrismo. Y ese es el que a mí me interesa erradicar para que no se den los ismos que a ustedes les preocupan. Tremendo. Etiopía, Haile Selassie, emperador Haile Selassie, emperador de Etiopía, hizo una visita de placer a la Ciudad de México los días 19 al 24 de junio de 1954. El presidente Ruiz Cortines lo recibió y los honores militares los hicieron los miembros de la Guardia Presidencial, cadetes del Colegio Militar, la Corporación de la Primera División de Infantería y una batería de artillería, todo al mando del general Pascual Cornejo Brun. En el discurso que dirigió en el aeropuerto, Haile Selassie dijo que la prensa dijo para la prensa que ese era, se abre cita, un día inolvidable en mi vida de gran amigo de México. Llego a un país que, como mi querida patria, ha sido siempre paladín de la libertad y de la justicia. Este es un día inolvidable para mí de la gran amistad de México y Etiopía. Durante su estancia, el presidente Ruiz Cortines le organizó una recepción en Los Pinos y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Selassie asistió a una ceremonia en el bosque de Chapultepec, a una charrería, a una novillada, a la torre de rectoría de la ciudad universitaria, a las pirámides de Teotihuacán y a visitar la Basílica de Guadalupe. En Palacio Nacional, Selassie pronunció un discurso donde dijo que, se abre cita, Etiopía no olvida que México se negó a reconocer los hechos consumados por las fuerzas italianas fascistas de Benito Mussolini y que alzó la voz en defensa de la razón, la verdad, la justicia y el derecho. Con cabal exactitud, nosotros empleamos la palabra hermanos para referirnos a México y a los mexicanos, pues jamás olvidaremos la fraternal y viril actitud que la delegación mexicana desarrolló en defensa de los sagrados derechos de Etiopía. En aquellos momentos de nuestra milenaria historia como Estado, con más de 30 siglos de existencia soberana e independiente, la voz de México se alzó una vez más, generosa y valiente, dejándose oír para defender como esforzado campeón a Etiopía. El 22 de junio, Haile Selassie develó una placa alusiva a la glorieta ubicada en el cruce de la avenida Cuauhtémoc, diagonal San Antonio, Xola y Cumbres de Maltrata, en la colonia Narvarte, que desde ese día lleva el nombre de Glorieta de Etiopía. Aunque con las obras del metro en 1980 desapareció la glorieta, el nombre persiste en la estación del servicio de transporte colectivo. A las 20:30 horas del jueves 24 de junio, Ruiz Cortines despidió a Selassie en una ceremonia celebrada en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su visita, Selassie se le distinguió con la Orden del Águila Azteca. Japón. El 24 de octubre de 1954 llegó a la Ciudad de México el ministro de Relaciones de Japón, Katsuo Okazaki, procedente de Washington, para luego dirigirse a su país. Uno de sus principales propósitos al visitar el país fue estrechar los lazos culturales entre ambas naciones, por lo que se firmó un tratado entre México y Japón el día 25, donde acordaban implementar estrategias en ambos países con el fin de estrechar las relaciones culturales y científicas. Dicho escrito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1955. No voy a leer este párrafo, lo dejo a su criterio. Tiene muchísimos detalles sobre ese acuerdo, el convenio cultural entre México y Japón. Puede pausar el video y leerlo si gusta. Inversión extranjera directa. Durante el periodo de Ruiz Cortines, la inversión extranjera directa abarcó los sectores de la producción manufacturera y el comercio. En el ámbito comercial fue notable la influencia de las costumbres estadounidenses. Las grandes tiendas departamentales y el uso de las tarjetas de crédito produjeron un gran impacto social, sobre todo en las clases medias mexicanas, entusiasmadas por las variedades de productos y las nuevas facilidades de la compra de crédito. Conferencias Panamericanas 1954. El gobierno de Ruiz Cortines estaba interesado en afiliarse al Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos, conocido como la OEA, la que pretendía hacer un acuerdo con Estados Unidos con el fin de obtener su apoyo financiero, pero que simultáneamente buscaba evitar que ese soporte impulsara las pretensiones de Estados Unidos en torno a perjudicar las economías latinoamericanas. Para México era importante mantenerse dentro de su tradición tónica de política exterior basada en la no intervención y la libre autodeterminación de las naciones. En abril de 1954, los secretarios de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos asistieron en Caracas a la 10ª reunión interamericana. Estados Unidos presionaba para que los gobiernos de Latinoamérica combatieran al comunismo.
Luis Padilla Nervo, José Gorostiza y Roberto Córdoba, delegados mexicanos, se opusieron con los argumentos que la mejor solución contra el comunismo era el progreso económico. Las propuestas fueron rechazadas por 17 votos en contra y 3 a favor, correspondientes a México, Argentina y Guatemala. Pospresidencia. Al término de su presidencia, Ruiz Cortines y su esposa María Izaguirre se retiraron a la vida privada en su domicilio en la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez. Cuando se le invitaba a participar en la política, Ruiz Cortines aclaraba que pertenecía, se abrecita, a la augusta institución de los ex, quienes tienen como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina. El 8 de diciembre de 1961, la prensa anunció que los expresidentes Roque González Garza, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés y Ruiz Cortines habían sido invitados a trabajar en el gobierno de López Mateos. Ruiz Cortines se desempeñó como delegado judiciario de la Nacional Financiera para el estudio, explotación y organización de metales no ferrosos, negándose a recibir un sueldo por sus servicios. En cuanto recibió su nombramiento, hizo una de las pocas declaraciones que daría a la prensa donde decía que, se abre cita, servir a la patria donde ordene el presidente de la República es un deber y un honor para todo ciudadano mexicano, pero en el caso de los expresidentes estimo que es una obligación patriótica, ya que la experiencia adquirida en el ejercicio del poder ejecutivo de la nación corresponder al beneficio de esta y no al beneficio personal, como asentó el presidente Adolfo López Mateos. Ruiz Cortines trabajó con López Mateos hasta el 22 de abril de 1962, cuando su hijo Adolfo Ruiz Carrillo falleció. Al poco tiempo se distanció de su esposa y se retiró a vivir a una casa en la calle Miguel Alemán, en el puerto de Veracruz. Por las tardes iba a la parroquia a buscar a sus viejos amigos para jugar dominó, la parroquia entre comillas, y tomar café, que mucho le gustaba. Frecuentemente la plaza de armas veracruzana, donde le lustraban los zapatos, frecuentaba la plaza de armas veracruzana, donde le lustraban los zapatos y gustaba sentarse en una banca a leer las noticias de El Dictamen, su periódico predilecto. A veces se le veía arreglando su pequeño jardín, pero durante los últimos meses de su vida no salía de su casa, casi no recibía amigos y prohibió a sus familiares que lo visitaran. Muerte y funeral. En sus últimos días, su amigo Manuel Alpino Candelas García, un político que había conocido en su juventud, comenzó a vivir con él en su casa de Veracruz. Caldelas le ayudaba en los quehaceres domésticos y cuidaba del octogenario expresidente Ruiz Cortines. La mañana del 3 de diciembre de 1973, Ruiz Cortines se levantó por las molestias que le provocaban la hinchazón de los pies, de las extremidades inferiores y del abdomen. En la tarde de ese mismo día, el estado de salud de Ruiz Cortines se hacía más crítico. El doctor Mario Díaz Tejada fue al domicilio para tratar el padecimiento del expresidente. Sus últimas palabras dirigidas a Candelas fueron: "Tú eres mi hijo, ya me quiero morir". Cuando los medicamentos hicieron efecto en él, Ruiz Cortines quedó dormido. Caldelanas bajó al teléfono a atender una llamada de Mario Moya Palencia, quien por órdenes del presidente Luis Echeverría Álvarez llamaba constantemente para conocer el estado de salud de Ruiz Cortines. A los 10 minutos, Caldelas escuchó un grito y cuando subió a la habitación del expresidente, lo encontró tendido a la mitad sobre su cama. A las 21:05, el lunes 3 de diciembre de 1973, Adolfo Tomás Ruiz Cortines murió a los 83 años de edad, víctima de una insuficiencia cardíaca provocada por una arteriosclerosis generalizada. El doctor Edmundo Denis Meso preparó el cadáver para su traslado a la Ciudad de México. Mauricio Loquen Izaguirre, su hijastro, fue el primero en acudir al lugar de su fallecimiento. Él y su madre acordaron traer el cuerpo de Ruiz Cortines a la capital para velarlo y enterrarlo. Jacobo Zabludowski fue el encargado de dar la noticia del fallecimiento de Ruiz Cortines en televisión a través del noticiero 24 horas del Canal 2 de Televisa. El presidente Echeverría orquestó los honores oficiales y pese a que la última voluntad de Ruiz Cortines fue ser enterrado junto a su madre y hermana en Veracruz, su sepelio tuvo lugar en la cripta familiar del Panteón de Dolores. Legado. Ruiz Cortines dictó su testamento al notario Francisco Ramírez Jovea en 1967, en el que figuraban como albaceas su hija Lucía Ruiz Carrillo, Fernando Román Lugo y el abogado Miguel Ángel Cordera Pastor. Ruiz Cortines dejó su casa de Veracruz con un valor de $1,200,000.
al notario Ramírez Jovea entregó su último escrito que decía: estoy cierto de que todos, absolutamente todos los mexicanos, principalmente los ciudadanos y los extranjeros que en México viven y muchos en forma espléndida, debemos, por propia conveniencia, contribuir, además de con los impuestos legales vigentes, con la cooperación que nos reclaman las necesidades de nuestros compatriotas, de acuerdo con las posibilidades de cada quien, pero teniendo en cuenta que el progreso de la colectividad es nuestro progreso, pero teniendo en cuenta que el progreso de la colectividad es nuestro progreso. Nuestro México tiene inaplazable urgencia de resolver los problemas de los 45 millones de habitantes, cuya mayoría está aún carente de lo más indispensable, pese a los esfuerzos continuos y ascendentes de la Revolución Mexicana, cuya magnífica doctrina y brillantes realizaciones, la hacen ejemplar principalmente en la finalidad de obtener la mayor y mejor justicia social para las mayorías en carencia. Cierra cita. Para la Fundación Cotera Ruiz Cortines, creada el 2 de enero de 1968 y llamada así en honor a sus tíos Elena, Gabriel, Octaviana Cotera Calzada, quienes lo protegieron en su niñez, dejó la cantidad de 300,000 pesos. La institución debería usar los fondos para becar estudiantes de bajos recursos o huérfanos y regirse bajo los principios que él mismo estableció en su testamento. Se abre cita. Por su parte, los becarios de la Fundación Cotera Ruiz Cortines, al aceptar las becas que ésta les conceda, deberán aceptar sin reserva alguna la obligación de prestar su servicio social por el tiempo y en el lugar que la propia institución les señale, pues se desea que contribuyan al mejoramiento de la patria, que incluye el suyo personal. Pongo en manos de los directores de 5 escuelas del estado de Veracruz el gobierno de la fundación que he dejado establecida, porque estoy seguro de que compenetrados como lo están de las nobles causas que ésta persigue, así como de las necesidades de orientación, capacitación y cultura de nuestra juventud, la habrán de hacer factor del progreso de la patria. En su caja personal de seguridad que tenía en su domicilio en Veracruz, atesoraba varios montoncitos de monedas mexicanas de oro envueltas en papel periódico, valores de la Nacional Financiera y las escrituras de algunas propiedades pequeñas. Ordenó que estos fondos fueran entregados en partes iguales a sus 8 nietos conforme fueran cumpliendo 25 años de edad. A excepción de un mensaje de amor en su testamento, Ruiz Cortines no le dejó nada a María Izaguirre, argumentando que ella tenía propiedades que le permitían subsistir. Su residencia en la calle Miguel Alemán número 10 se convirtió en 1974 en sede de la Casa Museo Ruiz Cortines, que tiene como objetivo recordar la vida y obra de Ruiz Cortines. Cada 3 de diciembre, el gobierno del estado de Veracruz otorga la Medalla al Mérito Adolfo Ruiz Cortines a las personas que se destaquen por su servicio a la sociedad. Y es así como terminamos este repaso impresionante del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Le agradezco mucho que nos haya sintonizado, y de nuevo, ojalá que haya encontrado este programa muy informativo y también entretenido. Le pedimos que nos siga ayudando a compartir el programa y entonces nos veremos hasta la próxima. Pásela muy bien.